¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo conversatorio a través de las redes sociales del Centro de Arte Molino Magmar. Bárbara Antillanca por acá, periodista del CAM. Les doy la bienvenida. Feliz de poder estar aquí con ustedes nuevamente porque tenemos un gran tema. Pero antes de ir con eso, quisiera agradecer y saludar a toda la gente que estuvo con nosotros ayer participando en el conversatorio junto a Alejandro Zambra, un gran escritor chileno radicado en México, que se dio el tiempo de estar con nosotros, de conversar junto a nosotros. Así que también estuvimos con Antonia Torres, en fin, muchísimas personas que nos acompañaron ayer por Zoom, así que a todos ustedes muchísimas gracias. Y ahora vamos de lleno con un gran tema que ya lo habíamos anunciado también a través de nuestras redes sociales, que es la realidad editorial en el sur de Chile. Y para eso vamos a estar con dos grandes invitados. Uno de ellos es Pedro Maíno, que ustedes ya lo están viendo ahí en su pantalla, editor de libros Macay. Pedro, ¿cómo estás? No te escuchamos, está desactivado el audio. Muy bien, Bárbara. Muchas gracias. Todo bien. Por ahí sí. Y también estamos con Ricardo Mendoza, editor de libros Cultrum. Ricardo, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, ¿qué tal? Saludo a todo el mundo. Sí, un agrado tenerlos con nosotros hoy día porque hoy día tenemos un gran tema. Vamos a conversar sobre la situación editorial en nuestra zona, el proceso de la edición digital y cartonera, el futuro también de la industria editorial en nuestro sur, así que son tantos los temas que vamos a conversar también, por supuesto, con Víctor González y Clemente Riedemann, que ustedes ya lo están viendo, ya los conocen, dos grandes escritores que tenemos el honor de que sean parte del área literaria del Comité de Contenidos del CAM. ¿Cómo están, Víctor, Clemente? Buenas noches. Bien, muchas gracias. Saludos para todos. Un gusto estar con ustedes nuevamente. Así que, bueno, hay muchísimo. Víctor, Clemente, vamos nomás. A ver, para comenzar, quisiera plantear algunas cifras que empezamos a revisar con Clemente al preparar este conversatorio. El año 2018, la Cámara Chilena del Libro reportó que solamente en un año se publicaron 8.165 libros, y el periodo que va del año 2015 al año 2019, llegamos cerca de 40.000 libros publicados. Aparentemente, lo que dice la Cámara Chilena del Libro es que en menos de 5 años se ha publicado más de lo que se ha publicado en medio siglo. Entonces, en una primera percepción, uno puede pensar que hoy en día Chile está leyendo más que nunca. Vamos a tener que tratar de indagar cuáles son los motivos de esta especie de explosión en los proyectos editoriales. Vamos a tener que preguntarle a nuestros invitados también qué pasa con el concepto del libro. La Cámara Chilena del Libro es bastante taxativa cuando define el concepto de libro. Hay nuevos formatos, hay democratización respecto al acceso, qué pasa con la generación de contenido. Entonces, creo que hay un tremendo tema que discutir esta noche. Tenemos dos tremendos invitados. Uno es Pedro Maíno, editor de Editorial Macay, que Pedro está en Santiago, la Editorial Macay está acá en Puerto Varas, y Ricardo Mendoza Rademacher, obviamente el artífice de la mítica Editorial Cultrum, que por tantos años ha publicado gran parte de la literatura del sur de Chile. Para comenzar, me gustaría preguntarle a ambos, ¿cómo respecto a este panorama que de repente numérico, estadístico que plantea la Cámara Chilena del Libro, cómo ustedes vislumbran esta realidad editorial en Chile y específicamente en el territorio de la suralidad, como dice Clemente, ¿no? Ricardo, ¿puedo partir, no? No, está... ¿Quién tiene algo en la cabeza ya? No, mira, yo creo que para partir uno tendría que decir que obviamente uno de los, como diríamos, de los detonantes también de la explosión editorial, sobre todo en el, entre comillas, explosión, fea la palabra, mala, tiene que ver con la disponibilidad de recursos por parte de los fondos públicos concursables, que no se refiere solamente al fondo del libro, sino también al mismo Fondar, que tiene varias líneas en las cuales se incorpora también la publicación como parte de no de los resultados, pero de los vehículos de difusión de proyectos. Así que yo creo que eso ha sido súper importante, más allá de
más allá de las críticas que se pudieran hacer, yo creo que hay que reconocer que ha sido esencial en este como aumento casi exponencial de la producción de libros. Y además hay que mencionar yo me imagino que todos nosotros lo tenemos en mente, pero tal vez mucha gente no, el tema de los Fondos Nacionales de Desarrollo Regional, los FNR, que por lo menos en algunos años ha significado más recursos que lo del propio Fondar. No sé, hoy en día no tengo una comparativa, pero en algún minuto en el pasado fueron de mayor cantidad, de mayor volumen que el propio Fondar. Y algunas municipalidades también. Y algunas, claro, estaba pensando en algunas municipalidades que tienen... me estaba acordando de Castro, Clemente Perducho. Sí, Castro, Ancud tienen una actividad súper importante en términos de derivar un porcentaje importante de los fondos municipales a proyectos culturales, a diferencia de muchas otras. Incluso me parece que sobre el porcentaje de la inversión nacional en cultura, quiero decir, muy por encima del promedio país. Castro, me acuerdo hace algunos años. Y el concurso de Valdivia. Bueno, se podría complementar eso con dos factores importantes. Yo creo que junto con el aporte que hace la institucionalidad pública, sea municipalidades, gobernaciones o gobierno central, pienso que también cumple un rol la autoedición, que es muy masiva hoy día en Chile, y que la autoedición se ha visto favorecida por la impresión digital. Antes, en el fondo, cuando había que imprimir un offset, se requerían mínimos de quizás 1000 ejemplares, y ahora se pueden hacer tirajes fácilmente de 150, 100 ejemplares, lo cual ha incrementado muchísimo la publicación en Chile. Entonces yo creo que ambos factores explican este sostenido crecimiento. Adicionalmente, bueno, la Cámara Chilena del Libro esos datos los obtiene del registro ISBN, pero yo creo que hay un número considerable de publicaciones de autoediciones que no están en el registro ISBN. O sea, podríamos hablar incluso de un número mayor del que publica la Cámara. ¿Sabes, Pedro, que a propósito de eso, y antes de que se me vaya de la cabeza, por lo mismo que tú dices, me ha tocado contactar con algunos grupos, un grupo en particular de escritores jóvenes acá en Valdivia, que además están articulados con otros grupos, por lo menos de la octava región, de la Araucanía, y no estoy hablando de Concepción, estoy hablando por ejemplo, un proyecto editorial que hay bien alternativo que hay en Tomé. Siempre me confundo si es del Aire o Al Aire Libro, porque hay otro proyecto editorial en Temuco con un nombre parecido, algo con El Aire también, que hacen cosas muy bonitas por lo demás. Pero además en estos mismos grupos, además de producir ciertos libros un poco más formales, están haciendo muchas cosas con carácter artesanal que van haciendo, digamos, incluso por debajo de la impresión de baja demanda, que es la que permite la impresión digital. Están trabajando con impresoras láser en la casa, con inyección de tinta, están encuadernando ellos mismos en pequeñas cosas. Uno podría pensar que eso es como, puede ser una vuelta atrás en algunos aspectos, pero es una manera de ir dejando salir trabajos o productos de escrituras emergentes. Yo creo que encuentro que es un fenómeno re interesante y me da la impresión que eso está como en el borde de todo esto que estamos hablando, pero que puede ser mucho más importante y mucho más voluminoso de lo que tal vez sabemos o pensamos ahora. Bien, pensando en ello y en el ámbito editorial sur, esta expansión, ¿verdad?, editorial observada a nivel de país, ¿cómo la ven ustedes en términos del sur nuestro? ¿Piensan que hay, verdad, recursos humanos, creadores, escritores y escritoras, como para sostener un esfuerzo editorial permanente de aquí para adelante? Yo ya he hablado mucho. Pedro. ¿Cómo la ves, Pedro? O sea, a mí me parece que el escenario, en términos como de productividad, ahora con las herramientas que existen actualmente, que en periodos de pandemia, por ejemplo, la productividad editorial ha crecido un montón, el trabajo a distancia, es decir, a mí me parece que hoy día es más fácil que nunca poder producir desde el sur, y eso no es un inconveniente en absoluto. Yo creo que los desafíos van a estar crear circuitos en el sur, circuitos que incluso sean autónomos. Me parece que para combatir en el fondo el centralismo que ejerce Santiago,
el desafío hoy día es generar circuitos, generar comunidad y redes en las distintas ciudades del sur, y de esa manera, en el fondo, la producción editorial va a ser sustentable. Porque lo que sí es posible apreciar es que el número de publicaciones ha crecido sostenidamente en los últimos años. Ahora, en términos de venta es más difícil medirlo, en términos de lectura aún más, pero el desafío, yo creo, en el territorio del sur de Chile es generar redes y circuitos nuevos que permitan hacer circular y generar comunidad en torno a la producción local. Sabes que a propósito de eso sí, yo creo que lo principal aquí es si hay o no hay escritores, sin duda que los hay. Sí. Y yo creo que yo creo que está creciendo. Ahí la reposición generacional en algún minuto pudo haber sido tal vez una preocupación hace muchos años atrás, pero yo creo que hoy en día es un continuo simplemente de gente que está entrando de nuevo a la producción literaria. Y hay un detalle. Esto es producto un poco de mi experiencia personal del último tiempo, pero justamente ahora por los confinamientos, está por lo menos a mí me ha resultado en el último tiempo muy difícil el retorno de los números de registro de propiedad intelectual. Ahora tengo un libro en imprenta, lo tengo parada la portada, porque no tengo el maldito número de registro de propiedad intelectual. ¿Ya? Y a propósito de ese, creo que me han dado 4 correos repetidos a 5 personas distintas del Departamento de Derechos Intelectuales. No estoy haciendo como una crítica como para que a alguien le llegue un raspacacho, porque tienen toda mi simpatía. Yo trabajé 25 años para la antigua DIVAM y después para el Servicio Nacional del Patrimonio y sé exactamente cuál es la situación del Departamento de Derechos Intelectuales y tienen un problema histórico de falta de personal para cubrir todas las necesidades. El proceso de registro está mucho más fácil online que antes. Lograron ahora con la pandemia vincular el proceso de registro con el registro civil. Entonces ya no hay que estar entrando uno cada vez ingresando sus datos, sino que la mayor parte de lo que uno necesita para hacer una inscripción aparece automáticamente cuando uno inicia el proceso. Sin embargo, se para después en la parte final. Todavía no. Yo sospecho que eso se debe a que están ingresando muchas más solicitudes de registro de propiedad intelectual que antes. Yo creo que es lo único que explica que, habiéndose facilitado y automatizado el proceso, sin embargo está más lento. Sí, pero Ricardo, hay algunos detalles técnicos que pueden explicar la demora, que tiene que ver, no en el caso tuyo que tienes experiencia, pero en general cuando las personas quieren registrar un libro en el servicio, por ejemplo, a veces presentan el libro ya diseñado y hay que solicitar en el fondo la autorización de derechos de parte del diseñador. A veces el libro tiene ilustraciones y no está la autorización de derechos del ilustrador. Y a veces se puede simplificar el proceso diciéndole, por favor, mande el archivo Word y punto. Claro. A veces hay algunos detalles técnicos que dificultan la inscripción y también siempre se hace necesario explicar mejor la ley de derechos de autor. Hay personas, por ejemplo, que me tocó a mí conocer, que les tocó editar un libro de Condorito, chistes de Condorito viejo, y que quisieron registrarlo en el derecho de propiedad intelectual. O sea, hay un desconocimiento y una gran exigencia hacia los funcionarios que les toca explicar muchas cosas que demoran los trámites. No, debo agregar a eso que más o menos a comienzo de agosto o algo así, traté de inscribir un libro, cosa que hago casi todos los años, inscribo un libro por si acaso lo edito, por si acaso encuentro un editor. Pero me pasó algo me pasó lo que le cuenta Ricardo y que nunca me había pasado, porque el sistema electrónico del Departamento de Inscripciones hoy día es una cosa paso a paso que cualquier persona puede dejarse guiar por eso y logra inscribir. Pero me pasó que justo en la parte final, cuando hay que cerrar el asunto, el sistema se trancó y nunca supe si recibieron o no mis datos. Llamé por teléfono varias veces a los teléfonos de las 2 personas que trabajan ahí, que las conozco. Y Rosa Calfuquero, ¿no? Sí, Rosa. Entonces, Calfucoy. Dice que a lo mejor la oficina estaba cerrada
y que las personas estaban trabajando online con otro sistema, otro tiempo, qué sé yo, pero nunca supe, ¿verdad?, que el libro está inscrito. Así que puede entrar a ver el estado del trámite, y hay que, el caso te digo ya por experiencia en los últimos meses, en realidad hay que tener paciencia, insistir nomás, y no es como les decía, yo no quiero echarle la foca a nadie en el Departamento de Derechos Intelectuales, porque sé cómo han estado siempre. Yo creo que aquí hay fíjate que esta parte que yo creo que es interesante como parte del tema, hay una carencia institucional que afecta un poco todo el proceso. Pero sin duda que las cosas andarían mucho mejor si la propia institución Servicio Nacional de Patrimonio Cultural, arriba, no en los niveles, yo sé que la gente de abajo está haciendo todo lo posible para hacer el trabajo, es arriba donde falta la decisión de poner más recursos en personal donde se necesita. Bueno, Pedro, quiero hacerle una pregunta histórica del servicio. Que es de interés sobre todo para las personas que quieren editar alguna vez. ¿Cómo evalúan cada uno de ustedes? ¿Cuáles son los criterios, verdad, que emplean para evaluar la edición de un libro? ¿Cuáles son los valores, verdad, de todo tipo, verdad, que consideran lo que es una buena edición? Los criterios editoriales. O sea, en mi caso va a depender de las líneas editoriales que como editorial quisiéramos seguir. Entonces, una vez que uno define ciertas líneas, evalúa los proyectos en base a si se ajustan o no al proyecto que uno quiere desarrollar. Y en el fondo, poniendo ya el caso particular de Libros Macay, que nosotros tenemos hoy día, que hemos echado a andar recientemente 3 líneas editoriales distintas. Una tiene que ver con el cómics, novela gráfica, que nosotros lo valoramos como un lenguaje que nos permite llegar a nuevos lectores, y ahí nos interesa, por un lado, que haya una buena calidad en términos de lenguaje gráfico, y por otro lado, que aborde asuntos del territorio del sur de Chile. Entonces, nosotros esta línea la iniciamos con un ilustrador suizo que se llama Jacques Truffet, que está desarrollando una línea de cómics en torno a distintos toquis mapuche relevantes. Y en el fondo estamos abiertos naturalmente a recibir nuevos proyectos que tengan que ver con esa línea. Luego tenemos otra línea que tiene que ver, por ejemplo, con el patrimonio gráfico chileno, el rescatar la obra de los ilustradores chilenos. Y partimos con Pepo, que es uno de los más relevantes. Ahora estamos trabajando con Nathaniel Cox, que firmaba como Pug, que fue el primer ilustrador de la revista Zigzag. Y también estamos atentos a recibir obras de ese tipo. Yo creo que se evalúa a raíz de la pertinencia con tu catálogo. Ese es como un criterio muy general. Quizá Ricardo pueda afinar en una lectura más precisa con respecto a una vez que ya reciben un libro que se ajusta al catálogo. Muy bien, gracias, Pedro. Ricardo, adelante. Bueno, en el caso mío, en realidad yo no tengo como una línea específica. La verdad es que en un principio, cuando partí, la idea era la publicación de literatura de ficción, narrativa y poesía, fundamentalmente porque yo partí como editor ahí por ¿cómo diríamos? Por el peso de las amistades, ¿no? Y yo venía además con la formación que tenía como dibujante, como profesor de arte, entonces entré como bien naturalmente el asunto por mi involucramiento con la literatura también. Pero andando el tiempo, nunca me planteé en realidad como una línea editorial específica, y finalmente he terminado. Ahora sí, hoy en día me interesan particularmente, y trato de atender con especial dedicación también, proyectos que tengan que ver con estudios culturales, en general con el área de las humanidades. Me ha tocado hacer, pero rara vez, por ejemplo, he hecho libros relacionados con tecnología de cualquier tipo o con ciencia. He hecho 1 o 2 cosas en ciencia que eran especialmente significativas, y curiosamente también tuvieron que ver cosas de amistad. Un libro sobre el primer, que en realidad no salió por la editorial mía, pero hice toda la pega editorial del libro Evolución, el curso de la vida, de Milton Gallardo, un gran biólogo, doctor en biología de acá en la Universidad Austral. Pero como te digo, en general,
La línea mía tiene que ver fundamentalmente con literatura de ficción y luego con un poco de arte, fotografía, he publicado bastante también, y humanidades, y humanidades. Y un poco ¿cómo diríamos? Por esta misma razón de estar como tan conectado con tanta gente en el sur de Chile, me ha tocado ir publicando de a poco y me ha hecho como una pequeña cartera de gente entre Aysén, la provincia de Valena, en parte Chiloé, en algunas zonas de acá de la región de los lagos y acá también, donde se han producido o donde se están gestando algunos libros más relacionados con la historia local, con memoria local, con historias de vida, etcétera. Ahora el último libro que acabo de sacar de imprenta, por ejemplo, es de una retrafe de San José de la Mariquina, de Liliana Chipailaf, de una joyera, y un poco su historia de vida, cómo llega ella a la producción de joyas, un libro pequeñito. Ella había tenido antes un proyecto de CONADI para poder desarrollar todavía más, sobre todo la transmisión de sus conocimientos, y el libro habla un poco de sus orígenes familiares, cómo llega a esto, explica el arte del retrafe, etcétera. Qué interesante. Víctor, ¿quieres hacer una pregunta en esta parte del tema? Sí, la verdad es que escuchándolo de forma atenta, sin duda, los datos estos que yo examinaba de la Cámara Chilena del Libro dice que un 43% de lo que se edita en Chile tiene que ver con literatura, más que libros, como mencionaba Ricardo, de investigación científica, economía u otras áreas del saber. La pregunta también aquí tiene que ver con lo que le ha pasado a la industria editorial en general, de cómo se ha diversificado en términos de formato. Estoy pensando en esta emergencia que ha tenido la publicación a través de las redes sociales o a través de las plataformas digitales. Entonces, una pregunta para ambos. Bueno, Ricardo, tú llevas harto tiempo trabajando también con el texto duro, digamos, con el libro propiamente tal. Pero ¿qué pasa con esta emergencia de estas nuevas tecnologías en la edición del libro? ¿Cuáles son las herramientas que están disponibles para la industria editorial en este momento? A ver, no sé cómo estás entendiendo ahí como lo de nuevas tecnologías. Por un lado es el uso tecnológico para la producción del libro, estabas hablando también de nuevas tecnologías como vehículo de producción textual. Yo creo que ambas, yo creo que ambos, en el sentido de... Ambas, claro. Bueno, claro. A ver, visto desde la perspectiva de la producción de libros, es inimaginable hoy en día no trabajar con ciertas tecnologías específicas, con cierto software específico. Yo he explicado varias veces en encuentros, en otros conversatorios, en distintos ámbitos, que en realidad la tecnología, en realidad el mundo digital le devolvió al mundo del libro la riqueza tipográfica del siglo XVII y XVIII. Que se había empobrecido muy profundamente durante casi todo el siglo XIX y hasta principios del XX. Y solamente se recuperó, como digo, la antigua riqueza de la tipografía clásica se viene a recuperar en el mundo digital, porque los diseñadores tipográficos lograron recuperar todo aquello que estaba perdido y que la tecnología mecánica, sobre todo el siglo XIX, no permitía utilizar por razones que no viene al caso de comentar ahora. Yo he dicho muchas veces también de que el software que uno utiliza hoy en día, el que yo particularmente uso, y hay uno o dos más que son muy similares, no vamos a mencionar aquí para no hacer publicidad gratuita que no es conveniente para nosotros. Ese software que hay, el software que hay hoy en día para trabajar el libro, hace que la producción de buenos libros sea ¿cómo decirle? Muy fácil. No hay... Lo único que se interpone para la producción de un buen libro hoy en día es la falta de talento y la falta de dedicación. No hay otro, porque tenemos todos los medios para producir muy buenos objetos de lectura. Objetos que permitan la comunicación más eficiente posible entre el autor y el receptor de los textos. Luego está visto... Las nuevas tecnologías las podemos ver también como soportes en los cuales leer, soportes en los cuales efectuar el proceso de lectura. A ese respecto yo creo que todavía
no lo he explorado con mayor profundidad, fundamentalmente en la medida que conozco versiones distintas del libro electrónico y de medios de lectura del libro electrónico, más allá del PDF, estoy pensando si en un libro, el verdadero libro electrónico. Yo creo que hay, lo he dicho también, una deuda más o menos grande en términos de diseño. Yo creo que no está enteramente desarrollado, por ejemplo, un desarrollo de tipografías apropiadas para los medios digitales de lectura, para una tablet, para el teléfono, para el mismo computador, para los distintos tipos de monitores. Yo creo que en parte eso tal vez se explique porque los soportes son muy disímiles en términos de resoluciones, en términos de una serie de otros aspectos. Hay aspectos específicos de ¿cómo decirles?, de disposición visual, de despliegue visual del aparato de lectura que tampoco están bien estudiados. Voy a mencionar, por decirle una sola cosa, como bien que puede parecer pedestre, pero que es parte del asunto. ¿Cómo deberían ser los...? Nosotros sabemos, yo sé por lo menos, estoy plenamente seguro de que en el caso del libro impreso, uno nunca debería utilizar un margen en un libro inferior a 2,5 centímetros, idealmente 3, por lo menos en el lado exterior. No me digan que le fundamente esto, pero es como, téngame fe por un ratito. Pero esta misma certeza, yo no sé cuándo la podremos tener o cuándo podremos saber con precisión cómo debemos tratar el texto en términos de su disposición en un aparato electrónico. ¿Requiere más margen? ¿Requiere menos margen? Está el tema también de que el libro electrónico en realidad es un texto, yo lo llamo un texto plástico, en el sentido de que está constantemente modificándose según... Imagínense en un teléfono que yo lo tengo vertical, lo pongo horizontal, se readapta la imagen y cambia la disposición del texto línea por línea. Yo tengo también lo he conversado en algunos minutos, yo creo que eso hace que han aparecido otros, pero han desaparecido en los medios tecnológicos nuestras marcas mnemotécnicas antiguas, o ciertas, ¿cómo decirle?, ciertas astucias mnemotécnicas que uno tenía, que uno tiene con el libro impreso. Yo creo que todos ustedes tienen la muy clara noción de que han leído algo, quieren recordarlo dónde estaba y saben que estaba más o menos en las primeras 20 páginas del libro y que estaba en la página del lado derecho y no en la del izquierdo. Y que estaba como en la mitad de la página la frasecita que a mí me interesa. Ese tipo de marcas, de astucias mnemotécnicas del lector ya no las puedes ejecutar en un libro electrónico, pero sí están las marquitas, que está la lengüetita, marcadores electrónicos específicos. Yo creo que todas esas cosas están hoy en día, pero no han sido como sistematizadas en términos de conocimiento. Yo creo que ese es un campo, sobre todo pensado desde la perspectiva de la lectura, que es lo que al final nos interesa en último término. Desde la perspectiva de la lectura es un campo que no está enteramente desarrollado, no está sistematizado, no está bien estudiado. Me encantaría que me desmintieran, pero tengo la sensación que no. Pedro, ¿deseas agregar algo? Con respecto al comentario de Ricardo, me parece muy interesante. Bueno, dos cosas. Lo primero, con respecto a la industria editorial chilena, la industria independiente, yo creo que en términos de diseño ha crecido enormemente en los últimos años. O sea, es cierto que las herramientas actuales, los software actuales han facilitado enormemente el trabajo de edición y diseño. Sin embargo, uno iba a la feria independiente del año 2000 y uno valoraba como el gesto de apostar por temas distintos, pero la ejecución y la materialización de esos libros era en un 90% extraordinariamente eficiente. Y si uno compara la producción editorial de 1930, eran infinitamente más ricos en términos tipográficos y en términos de diseño de lo que se estaba produciendo a principios del 2000. Entonces, a mí, el arte del diseño, con las editoriales independientes, están apareciendo diseñadoras y diseñadores extraordinarios, tipógrafos como Pancho Gálvez, como Enrique Doces, que son tipos de primera, pero yo no considero que el siglo XXI sea una transformación tipográfica, ni mucho menos. Lo otro que yo creo con respecto al libro digital, bueno, para que a nosotros lo que nos evoca es los contenidos. O
Si se leen en un soporte físico o en un soporte digital, a mí me es indiferente. Ahora, en relación al libro digital que Rolto ocupa, me parece que se ha estancado su crecimiento en la medida que se puso durante mucho tiempo como imitar la experiencia del libro físico por momentos. Me tocó asistir a charlas que se daban en la Feria de Guadalajara, en Liber en España, donde en el fondo pareciera ser que eso se proponían, tratar de recrear la lectura física, y eso no tiene ningún sentido. La experiencia de lectura de un libro físico tiene características muy específicas que para quienes nos criamos de esa manera, como todos los que estamos presentando aquí, son inigualables. Yo creo que el potencial del libro físico está muy poco explotado, se conoce poco, y hasta ahora, en el fondo, me parece que responde el libro digital a un esfuerzo que pasa a mí, a veces, sobre todo en periodos de pandemia, comprar un libro en $3 para descargarlo en mi computador, claramente que es algo que me ayuda, pero como experiencia de lectura todavía es algo que no se compara en absoluto con la experiencia del libro físico. Me parece que ahí, como con Ricardo, tampoco he estudiado todavía, no se han explotado la potencialidad que tiene. Yo creo que el libro digital tiene un camino infinito, pero no va con tratar de igualar o parecerse a la experiencia de la lectura del libro físico, como lo han hecho hasta ahora. Antes de pasar a echar un vistazo al pasado histórico de la edición en el sur de Chile, con Víctor, me gustaría preguntar, ¿consideran ustedes necesario trabajar con comités editoriales en sus respectivas casas editoras? ¿Se entiende la pregunta? Sí, ¿Se entiende que las verdaderas editoriales, verdad, trabajan con un comité editorial que define justamente lo que Pedro mencionaba como criterios o líneas, ¿verdad? Cosas que se toman como de común acuerdo con un equipo de especialistas que le ayudan al editor jefe a tomar mejores decisiones. ¿Han pensado alguna vez, verdad, dar ese paso cualitativo superior en el trabajo de editor que realizan? A ver, yo creo que mi primer paso tímido hay que decir dos cosas al respecto. Mi primer paso tímido en eso es que esta colección que eché a andar, no que eché a andar, sino que como que amplié y le di como otra vueltecita ahora último, que es la colección Ínsula Barataria, que saqué estos 3 libros de Germán Flores, Ítalo Berríos y Ignacio Herrera, que responden a un objetivo bien preciso. En realidad fue producto de una conversación tipo comité editorial con Rosa Betty Muñoz, ¿ya? Y los 3 títulos que aparecieron también fueron elegidos de varias posibilidades, y nos quedamos con esos 3 títulos. Yo voy a ver, la idea es seguir con obviamente con esa colección y con ese mismo criterio, que respondan como a algunas opiniones. De hecho, ya hemos hablado con Rosita de que tú debes integrarte en nuestro equipo, Clemente, como para revisar trabajo e ir montando. Y de hecho yo ya tengo 2, 3, 4 posibilidades de títulos más que tengo que someter. No voy a tomar la decisión solo. Ya como que me gustó también de que si me equivoco nos equivoquemos en 3 o 4. Pero no creo. Por otro lado, lo que hay que decir es que muchos de los trabajos de lo que se publica hoy en día, cuando viene vía proyecto, eso en realidad ha pasado por una especie de comité editorial que son los jurados de los concursos. Yo considero que todo lo que pasa por ahí, puedo estar no estar de acuerdo con algunas de esas decisiones, me parece que podría haber otros mejores, pero son efectivamente esas publicaciones pasaron por un comité editorial. Pedro. O sea, nosotros con Giovanna Maino y con Víctor también, nosotros aspiramos a ir conformando una especie de comité, ¿no? Ahora, cuando uno inicia, tiene poquitos proyectos y quiere ir sacando adelante, pero cuando estemos en condiciones de poder planificar un año, que podamos, por ejemplo, convocar al comité en el mes de octubre, noviembre de un año para planificar las publicaciones del año siguiente, sin duda que eso sería un escenario ideal para nosotros.
y sobre todo ir integrando a personalidades del sur de Chile en las distintas disciplinas. Es una aspiración que todavía en la etapa en que nos encontramos es muy temprano, pero eso es lo que queremos en el mediano plazo. Muy bien. Víctor, echemos un pasadito por el pasado. Sí, a ver, comentábamos con Clemente cuando nos reuníamos a preparar esta conversación, se nos viene la frase aquella de Ludwig Wittgenstein, este semiólogo austriaco, que decía que el territorio existe en la medida que está en el texto. Entonces, nos empezamos a ver en qué momento comienza a aparecer esta surrealidad o este territorio que podríamos decir la cuenca del Llanquihue o el territorio sureño, Ricardo, también, que comprende la zona de Valdivia, Osorno, y también la zona de Chiloé, y como tú mencionabas, también parte de la Patagonia. Y sin duda hay un periodo que tiene que ver con el registro que dejan la conquista española. O sea, pretendamos aquí que parte de lo que se conoce del territorio, de la cultura territorial, de lo que significa la cultura sureña, es levantada a partir de la escritura de Jerónimo de Vivar. Bueno, la carta que mencionábamos con Clemente respecto a este viaje de Valdivia, intentando llegar al Estrecho Magallanes, o García Hurtado Mendoza en el año 1552. Después aparecen estos jesuitas como Diego Rosales o el mismo Nicolás Mascardi, que da cuenta un poco del territorio de la zona, digamos, del lago Todos los Santos o la peregrinación hacia el otro lado de la cordillera. Entonces, claro, la pregunta, bueno, por un lado, Ricardo, a ti te ha tocado levantar parte de la información de los creadores del sur de Chile, y a ti, Pedro, también te ha tocado en el último tiempo levantar información de estos libros que, a juicio del comité editorial de Macay, debieran ser pertinentes de revisibilizar, de reeditar. Entonces, la pregunta en concreto tiene que ver con cuál es la percepción que tienen ustedes respecto a cómo se ha inventado el territorio desde el texto. ¿Cómo han visto este viaje? Preguntita. Podemos saltarla, ¿verdad? Podemos dejarla después por correo. A mí, por ejemplo, me tocó como una experiencia, es como no una cosa anecdótica, pero hace algunos años atrás me tocó editar un libro que se llama Testimonios del Yo, que lo escribió una tía mía que se llama Valeria Maño. Y ella se dedicó a estudiar diarios de vida, memorias, autobiografías y libros de viajes del chileno desde 1800 hasta 1980. Y ella trató de ordenar ese material preocupándose de cómo aparecen ciertos territorios chilenos en estos textos y cómo se va empezando a configurar de alguna manera ciertos imaginarios con respecto a los territorios. Y también, bueno, recientemente, el año pasado, publiqué un libro de ella que también tiene que ver con el mundo en el Golfo de Arauco y la isla Mocha, que es como los testimonios de viajeros y de personas que habitaban esos lugares. Y a mí me parece que, en el fondo, la literatura es un camino muy valioso para el fondo, penetrar en la historia de estos lugares y cómo van apareciendo en escena. Cuáles son los atributos que se destacan, cuáles son aquellas cosas que se critican, y cómo, en el fondo, la literatura contribuye a la autopercepción o sea, contribuye no solamente a difundir estos espacios y estas costumbres y esta cultura, sino también cómo incide en la autopercepción que los habitantes de esos territorios tienen de sí mismos. Y me parece que es vital. Y volver sobre esos textos nos permite reflexionar cuánto de la autopercepción que tenemos hoy día proviene de eso y cuánto es lo que ha evolucionado con otras manifestaciones. Entonces, la exploración de esos textos, sean históricos, sean crónicas, sean cuentos, novelas, es muy, muy interesante ir rescatándola, discutiéndolo y interpretando. Le voy a pedir a Bárbara que echemos un vistazo a cómo se ven esos territorios de las portadas de los libros editados en nuestra región, en lo que nosotros llamamos la época moderna,
que pensamos que parte a fines de los 50 con los primeros libros de Delio Domínguez, y siguen después con Manojo Chilote de Nelson Navarro, y sigue avanzando después cada vez más cercano a nuestro tiempo con el argumento del día de Omar Lara. Esta primera lámina se trata de expresar el devenir en términos de la oralidad, pasando por el libro impreso, ¿verdad?, convencional, hasta llegar a la versión digital. Este es un dibujo de Roberto Arroyo, ¿verdad?, que dibujó al poeta mapuche huilliche Juan Pablo Gurimilla, que todavía él, ¿verdad?, utiliza mucho la oralidad cuando hace sus presentaciones. Vamos ahora con otra. Ahí está Manojo Chilote, de Nelson Navarro, Recurso de Amparo, de Jorge Torres, y Entre Valles y Pablo, de Mario Contreras. Vemos claramente, ¿verdad?, en esta época el predominio de lo figurativo, y en el caso, ¿verdad?, de Jorge Torres, que recurre a una suerte de figurativismo abstracto, utiliza las propias letras, ¿verdad?, del título como figura, digamos, representativa de lo que él quiere decir adentro. Este es un libro hecho en una imprenta muy cercana a su casa, así una imprenta casi casera. Y la primera, ¿verdad?, forma parte de todas esas ediciones que hizo Arancibia Hermanos. Cuando Nacimiento dejó de publicar a los poetas jóvenes o desconocidos, Arancibia Hermanos hacía este trabajo con todos los poetas que escribían a lo largo del país. Vamos con la otra. Bárbara, por favor. Bien. Aquí ya hay un uso de una tecnología mucho más elaborada cuando ya hay cambios tecnológicos importantes. Ese Caramagüen fue publicado en la editorial Alborada de manera coincidente con el libro Con Palabras que publicó Ricardo Mendoza en ese mismo momento, digamos. Y esa editorial, que era de Santa Marina, ¿no? Jorge Santa Marina, y Marisa Cúneo, que era la mujer. Hicieron un trabajo que para ese momento, ¿verdad?, era muy revolucionario en portadas de comida, papel Hopper Sonata, y un diseño también, ¿verdad?, que rompía un poco la tradición figurativa anterior. Y ahí el libro de Antonio Torres, hija de Jorge, que también ella está hecha por profesionales, ¿verdad?, que eligen y distribuyen las letras, la proporción de las letras, el dibujo y la textura misma, ¿verdad?, de la portada de una manera ya donde se está aplicando un concepto estético. Vamos avanzando. Es lo que llamaríamos un periodo de transición. Y aquí lo que podríamos llamar un periodo de posmodernidad, donde se está utilizando una tecnología de diseño computacional. Una antología, ¿verdad?, bilingüe de Adelia, un segundo libro de Antonia Torres, uno de los libros de Juan Pablo Guilla, Ningún, ¿verdad?, de Rosabetti Muñoz, diseño de Ricardo, y el libro, ¿verdad?, Agua Fuerte, de mi querido compañero de esta noche, Víctor González. Aquí obviamente ya, se acabó, ¿verdad?, el blanco y negro, ya vamos derechamente, ¿verdad?, con el color y con las mixturas de color, incluso en un nivel muy complejo. Veamos qué más hay. Esta es una lámina que quiere mostrar, ¿verdad?, un tema típico nuestro, italiano, que es la convivencia, la visión y la modernidad. Esta es una foto de una calle cercana en Puerto Aras, entre Puerto Chico y abajo, que es muy común uno está en el auto, ¿verdad?, aquí manejando, ¿verdad?, y hay una vaca echada inmediatamente al lado, y el cemento y el pasto, ¿verdad?, marcan este contraste tremendo. Lo mismo ocurre con estas dos portadas, la primera de Bajo Chilote, con este libro alto, volta, ¿verdad?, que tienen conceptos, ¿verdad?, de diseño, de tecnológico y de material, completamente contrapuesto, es decir, tradición y modernidad. Veamos qué más hay. Aquí tenemos a dos de los escritores, ¿verdad?, que se consideran como fundacionales de la poesía moderna en el sur de Chile. Aquí está uno de los primeros libros de la Delia, La tierra nace al canto, y Los buenos días de Omar Lara,
este dibujo que está aquí en el libro de Omar Lara lo recogió después el grupo Aumen de Castro y lo ponía en sus propias publicaciones originales. En este mismo periodo yo diría que nacen también todas las primeras ediciones de los grupos en el sur de Chile. El grupo Aumen en Castro editaba, ¿verdad?, sus folletos. Nosotros también, ¿verdad?, el grupo Pala editaba sus folletos. En Valdivia, obviamente están todos los libros, los cuadernos de Trilce primero, pero el grupo de Índice después también. Y en Temuco, Guido Aitul con el Licura Chihuahua dedicaban el folleto Poesía Diaria, que se consideran, pero todas estas publicaciones como las fundacionales de la poesía del sur moderno, hecho con elementos, ¿verdad?, tecnológicos todavía muy modernos. Ahí terminamos, parece, Bárbara. El libro que has visto. O a Pedro. Yo creo que aquí a Pedro. También aquí está un poco la propuesta que viene de una u otra forma a fijarse en este territorio, a geolocalizarse en este territorio. Y aquí ocurre un poco lo que mencionaba delante Ricardo, el hecho de formar estos equipos editoriales que curiosamente comienzan desde la provincia a generar una propuesta editorial que nunca ha tenido nada que envidiarle a lo que se produce en la capital, incluso con una competencia tremendamente significativa respecto a las grandes editoriales que durante la década del 90 hacen su irrupción en el mercado nacional. Entonces, aquí están un poco parte de los trabajos que, Pedro, me gustaría que tú fueras comentando, que si bien hay proyectos que son incipientes, dan cuenta un poco de esta huella digital, ¿no? de este sello que quiere tener Macay acá en un territorio como la comuna de Puerto Varas. Claro, aquí lo que se ve en pantalla son estas libretas que ha desarrollado la Pati Aguilera, que es una gran ilustradora chilena, que fue una de las 4 fundadoras de la Galería Plop, que fue muy importante durante casi una década en Santiago, y que lamentablemente hace poco tiempo tuvo que cerrar. Y bueno, Joana Maino la contactó para poder desarrollar esta línea de agendas en base a motivos de la zona, que son muy bonitos. Podemos ver quizás lo siguiente. Y aquí vemos en el fondo el primer título de la línea de cómics que le había comentado anteriormente, de este cómics creado por Jacques Truffet, este ilustrador suizo avecindado en Valdivia, que en el fondo creó estos cómics en base a los grandes toquis de la historia mapuche, y en este caso naturalmente partimos con Lautaro, que hace poco estuvimos en los premios que se crearon, los premios Pepo en Concepción, y estuvimos dentro de los finalistas, así que estamos muy contentos. Este otro título que tiene que ver con la línea del patrimonio gráfico chileno que estamos desarrollando, y es Vigorita, uno de los personajes más emblemáticos y queridos por Pepo, que es René Río Bettiger, el creador de Condorito. Nosotros pudimos acceder a los archivos que conserva la familia Ríos, y lo que hicimos en este caso es rescatar esos dibujos originales, dibujos y acuarelas originales que conserva la familia, y junto con un estudio de Claudio Aguilera, que es un gran especialista en la ilustración chilena, poder publicar este primer título. Podemos ver el siguiente. El segundo título de esta colección, que va a aparecer, yo espero, en los primeros días de diciembre, porque ya está casi listo, está en la misma línea, y se va a llamar Pepo, porque vamos a publicar un porcentaje importante de los archivos originales que conserva la familia Río, con un estudio también muy detenido sobre el rol y la figura de este gran dibujante chileno, y lo que queremos en el fondo es dar cuenta de la envergadura de su trabajo, que es muy superior es mucho más grande de lo que se cree, porque la gente se queda solamente con Condorito, pero Pepo fue un extraordinario artista, un gran, y aparte una persona que agrupó a los dibujantes de Chile, etcétera. Es un gran personaje, y este es el título que vamos a publicar a fines de este año. Vamos a ver la próxima. Qué bueno.
Este título corresponde a la línea de viajeros que estamos pensando publicar. También este año estamos terminando las ilustraciones, pero bueno, es una nueva edición del primer viaje alrededor del mundo de Antonio Pigafetta, en donde, claro, nos encontramos, entre otras cosas, este largo viaje, nos encontramos con la primera idea que se hacen los europeos con respecto al territorio austral de Chile y a sus habitantes. Entonces, pensamos que era muy importante, no solamente por el aniversario que se cumple este año, sino también porque era importante iniciar esta línea de publicaciones con este título. Muy bueno. ¿Esa traducción original, Pedro? Estamos tomando una traducción del italiano que fue publicada a fines del siglo XIX. Ajá. Sí. Y las notas las estamos desarrollando nosotros. Este otro título, también creado por Jacques Truffet, que fue financiado con fondos de la Corporación Municipal de Valdivia, y que en el fondo es un libro destinado a los niños con este personaje que se llama Malén, en donde damos cuenta de algunas de los relatos cosmogónicos y mitológicos mapuche. Y este libro ya está en imprenta y va a estar ya disponible a mediados del mes de octubre en las librerías, en Macay, en Puerto Varas y en el resto de Chile. Bien. Y este es el segundo número de Gualmapu, también de Truffet, que he estado trabajando mucho. Y este título también está comprometido para fines de este año, que es la historia de Lonco Janequeo, para seguir con esta línea de publicaciones que ha tenido una muy buena recepción por parte del público más infantil juvenil en la línea de Jacques Truffet. Y eso es solamente lo que hemos estado creando este último tiempo. Y ahora la línea que queremos empezar el año 2021 tiene que ver con botánica. Esa va a ser nuestra preocupación para el próximo año. Así que ahí esperamos estar entregándole algunas novedades al respecto. Perfecto. Antes de continuar, quisiera saludar a toda la gente que nos está acompañando a través de las redes sociales. César Toledo nos dice: saludo fraterno a todas esas ilustres personas. Un saludo especial para Ricardo Mendoza, Toki de Contrun y de los editores del Sur. La edición de mi libro es un lujo, dice, era elogiado por varios escritores. Muy interesante, dice Fabiola Hot, buenísimo el tema, así que muchísimas gracias a todos los que nos están acompañando y además contarles que nos quedan 5 minutitos. Se nos pasó volando el tiempo, así que para que vayamos sintetizando. Podríamos hacer una pregunta más para englobar este tema. ¿Cómo observan ustedes el futuro del trabajo editorial o de la industria editorial en el sur? En los años que vienen, digamos, en la próxima década. Yo tengo la sensación claramente de que estamos como en un punto de inflexión. Por ejemplo, yo creo que debería aumentar un poco porque hablábamos de que está apareciendo mucha más gente produciendo literatura, produciendo libros, produciendo textos. Y yo creo que debería haber como un aumento, deberíamos prestarle más atención a la producción de libros de bajo tiraje a través de impresión digital. En el caso, por ejemplo, de La Ínsula Barataria que acabo de sacar, esos 3 títulos es impresión digital, 180 ejemplares cada título. No creo que en títulos futuros vaya a ser más, porque además permite que si va particularmente bien algún título es muy fácil imprimir más ejemplares, en tirajes un poco más cortos, a precios relativamente similares. Yo creo que tal vez... A ver, esto a título de pura tinca nomás, como de una sensación, si tú quieres, que tengo. Pero yo creo que no es una mala cosa que volvamos a ciertas prácticas un poco en contra de la tendencia general de lo masivo y de lo muy numeroso. Yo creo que además en los tiempos que corren es bueno pensar en esta iniciativa más acotada, pero más focalizadas también en los lectores al final. Cuando se trabaja con estas ediciones de bajo tiraje, es mucho más factible saber casi el nombre, apellido, número de teléfono y dirección de cada una de las personas que compran. Yo creo que eso es
oro puro saber quiénes son nuestros lectores. Un poco cuando yo tomé esta decisión de sacar estos 3 títulos hace poco, porque Rosita fue la que me dio el impulso final y con que decidimos todo en último término, la idea fue siempre sacar los 3 libritos vendidos juntos y en un precio que por las características de la colección era en realidad lo que se paga por debajo del promedio de un libro normalmente. Entonces, la idea, lo que yo veo en eso como un extraordinario valor es que una persona paga una cantidad de plata muy razonable, los 3 libros cuestan 6.000 pesos, obtienen 3 libros. Yo creo que es bueno en términos de motivación, de lectura, de difundir además obras emergentes, porque ese es el espíritu en realidad de la colección, darle vía a trabajos que estaban estancados, que ya se habían producido, que ya tienen un proceso de maduración. Yo creo que esta vía, fíjate que estaba pensando... Dejémosle unos minutitos a Pedro para que... perdón. Para que ya vamos a hacer. Dale. Bueno, el caso, las expectativas de Libros Macay, el fondo es convertirse en un referente cultural de la región. ¿En qué sentido? Que nosotros aspirábamos a que las personas visiten la librería, y no solamente visiten la librería para comprar libros, sino que visiten la librería para asistir a talleres, y que si están interesados en publicar, también recurran a Libros Macay, y en el fondo generar, como lo que comentábamos al principio, generar una comunidad en torno al libro, lo que dice Ricardo, que los autores conozcan a sus lectores, que nos sintamos como acompañados, que este ejercicio de la literatura no es una locura, no es algo que nos condene a la soledad y a la incomprensión, sino que tenemos que generar espacio para que las personas se sientan leídas, acogidas, entendidas, apreciadas, y estamos conscientes de que hay muchos amantes de la lectura, que hay muchas escritoras y escritores, y en el fondo lo que nos proponemos como Libros Macay es abrir un nuevo espacio, en este caso en Puerto Varas, para todos los amantes del libro encuentren su lugar y nos podamos encontrar en un espacio específico, y que ellos, como le digo, si quieren leer, que vayan, si quieren escribir, que asistan, si quieren publicar, que encuentren un lugar ahí para que nosotros vamos a ayudarlo y a difundirlo naturalmente. Y además, generar, contigo Ricardo, con editores en Coyhaique y otros lugares, generar circuitos paralelos de distribución y de nuestros libros, de nuestros escritoras y escritores, y así podamos ir creando como un circuito paralelo y no depender tanto de Santiago. Muy bien. Víctor, gracias muchachos por su compañía, sus opiniones, sus criterios, su sabiduría y sus sueños. Víctor, por favor, cierra tú y después Bárbara. Yo primero agradecer a cada una de las personas que fielmente nos siguen semana a semana. Es de verdad gratificante ver cómo el Molino Magmar se ha abierto a la comunidad, y la comunidad también ha entendido que este es un espacio que va mucho más allá del edificio, ¿no? Que la gente que sostiene este proyecto cultural, este proyecto de visibilidad, este proyecto de conexión con la ciudadanía, está constantemente llevando este tipo de temas. Agradecer a Pedro, agradecer a Ricardo, a Bárbara, a Clemente, por la participación esta noche. Quedan varios temas pendientes, el tema de la distribución, el tema que pasa con las editoriales. Sí, hay harto tema pendiente, pero indudablemente una delicia poder abrazarlo a través de estos medios. Sí. Muchas gracias, saludos, abrazos para todos. Gracias. La gente que nos siguió en las redes sociales, invitarlos a que ingresen a nuestro sitio web molinomatchmar.cl, repito, www.molinomatchmar.cl. Ahí hay muchísima información, muchísimo material. Tenemos nuestra ventana cultural con escritores chilenos, escritores hablando de sus inspiradores también, así que ahí tenemos presentaciones de libros también, artes visuales, hay muchísimo porque la cultura continúa. Gracias a todos ustedes, gracias Víctor, Clemente, Pedro, Ricardo, y gracias a la gente que nos siguió. Que estén muy bien. Gracias a ti por la gestión, Barbarita. Muchas gracias, que estén muy bien.